Buenos días, soy Kristen Vernon con la Coalición de Derechos Humanos, voluntaria también con el equipo de documentación de abusos. Estamos aquí hoy porque las agencias que cumplen las leyes han creado una crisis masiva de desaparición. Durante las últimas 2 décadas, miles de personas han sido forzadas de cruzar por áreas remotas de la frontera y en su intento de cruzar se han muerto o han sido desaparecidas. En el año 2015, la Coalición de Derechos Humanos abrió más de 1,200 casos nuevos de personas que no se podían encontrar al cruzar la frontera. Como miembros de la Coalición de Derechos Humanos y No Más Muertes, hemos sido testigos de esta crisis por más de 15 años y nos juntamos para documentar las políticas y prácticas diarias de las agencias como la Patrulla Fronteriza y cómo son responsables por esta crisis. Este reporte se llama Desaparecidos. Cómo las agencias que cumplen las leyes fronterizas están agravando una crisis de personas desaparecidas. Este primer informe se enfoca en cómo los métodos de aprehensión de la patrulla fronteriza son inherentemente letales y cómo sus métodos como la persecución y disuasión de las personas que cruzan causan sus muertes y desapariciones todos los días. Estamos aquí hoy enfrente del muro no por casualidad. Este muro es solo una parte de la política fronteriza de persuasión por disuasión que hace que la gente tenga que cruzar por áreas remotas del desierto. A causa de esta política y de las prácticas diarias que usa la patrulla fronteriza para cumplir las leyes de inmigración, existe una crisis que no existía antes de la implementación de estas políticas y estrategias. Nosotros como testigos de esta crisis sabemos que las promesas que hicieron en estas recientes elecciones solo van a causar aún más muertes y más desapariciones. Todo lo que escribimos en este reporte son pruebas de que no necesitamos más muros, que no necesitamos la militarización, que no necesitamos más agentes de la patrulla fronteriza, que no necesitamos más infraestructura de supuesta seguridad. Las personas que se pierden al cruzar la frontera no simplemente se pierden, son desaparecidas por este aparato de seguridad. Y son desaparecidas por las prácticas letales de las agencias que cumplen las leyes fronterizas. Hoy día les presentamos con el primero de 3 informes en una serie que pide que las agencias que cumplen las leyes fronterizas se hagan responsables por esta crisis. Este primer informe se enfoca en cómo las agencias usan métodos letales como la persecución y disuasión y contribuyen directamente a las muertes y desapariciones de las personas en la frontera. Los datos de este informe vienen de la crisis de personas perdidas, de la línea de crisis de personas perdidas de la Coalición de Derechos Humanos y de una encuesta que hicimos con 58 personas en Nogales. Les quiero leer un poco la historia de alguien que se llama José Cesario, que hoy día se murió la noche del 6 de marzo de 2015. En esa noche, José Cesario Aguilar Esparza y sus 2 sobrinos cruzaban a través de la frontera entre Estados Unidos y México en el suroeste
desértico de Ajo, Arizona, cuando agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detectaron su grupo y comenzaron a perseguirlos. Durante la persecución, los 3 hombres se separaron, algo muy común aquí en la frontera. Los agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a 2 de ellos, pero no se recibieron noticias de José Cesario. Más tarde se descubrió que se había muerto José Cesario después de caerse por un acantilado de unos 200 metros. Estamos aquí con este testimonio importante de José Cesario y con el fin de terminar con esta crisis de desaparición. Buenas tardes, me llamo John y soy parte del grupo No Más Muertes y voy a seguir hablando un poquito de las consecuencias. Es que llevamos años mirando que hay mucha gente que pasa por el desierto que se pierda y vemos que hay varios patrones que empujan para que la gente se pierda. Primero, la política está empujando a estas personas hasta zonas donde el peligro de perderse es mucho más alto. La segunda es la práctica en que los agentes de la patrulla fronteriza persiguen a los migrantes, incluyendo el uso de fuerza excesiva o helicópteros, como mencionó Genevieve, hacen que la gente se pierda o se lesione más a seguido. Ahora, como pensando más en nuestra encuesta y en unos datos que tenemos desde que alguien quedó herido en más que 40% de las persecuciones. Y cuando están perseguidos, se lesionan más. Los heridos incluyen fracturas, laceraciones, torsiones de tobillos y rodillas y muy comúnmente ampollas. Esos heridos son sumamente graves y hasta pueden ser fatales, especialmente cuando ocurren en las zonas remotas. En el 18% de las persecuciones documentadas, las personas que cruzaron por la frontera fueron lastimados directamente por los agentes. Es decir, no simplemente corriendo, pero fueron sometidos a la fuerza excesiva por parte de la patrulla fronteriza. Las tácticas que agentes usan incluyen ataques con perros, el uso de tasers, golpes y también ataques con vehículos. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos haciendo la encuesta, hablando con un joven que apenas fue deportado. Él estaba cruzando por el desierto y fue atropellado 2 veces por un 4x4 ese todoterreno. Una vez ese todoterreno pasó por su cabeza, la segunda vez pasó por sus rodillas. Su rodilla se quebró y solo por milagro se quebró su cabeza. En el 42% de las persecuciones documentadas, alguien se perdió en zonas remotas. De los casos de personas desaparecidos que encontramos por la línea de crisis telefónica para migrantes desaparecidos, solamente en 2015 escuchamos de 84 incidentes en que una persecución resultó que alguien se perdió. Y de estos casos, 36% resultaron en una muerte o una desaparición. Vimos también que el uso de helicópteros es particularmente peligroso, ya que causa mayores lesiones cuando están corriendo y tiene mayor incidencia en la dispersión. En nuestra encuesta, también 36% de las persecuciones involucraron persecuciones con helicóptero. Y cada vez que hubo un helicóptero presente en la persecución, sobrevolando un grupo, la probabilidad de que alguien terminara perdido aumentó muchísimo. Y para concluir, vemos que las prácticas y también las políticas están empujando las personas hasta estas zonas remotas donde hay más peligro y más muertes.